Nunca imaginé que mi mayor amenaza entraría en mi propia casa. Y lo peor de todo es que fui yo quien abrió la puerta. Cuando Nina comenzó a formar parte de mi vida, todavía no entendía completamente quién era. Sabía que había algo extraño en ella. Algo que no podía explicar. Pero no sabía cuánto de mi pasado llevaba aquella mujer dentro de sí. Al principio intenté observarla. Quería entenderla. Quería descubrir qué buscaba. Pero Nina sabía esconderse. Y eso me inquietaba. Porque yo conocía perfectamente el arte de esconder cosas. Reconocía una mentira cuando la veía. Reconocía una mirada que decía una cosa mientras pensaba otra. Y en Nina había demasiadas cosas que no coincidían. Por un lado, parecía una mujer tranquila. Educada. Trabajadora. Incluso parecía tener cariño por nuestra familia. Pero había momentos. Pequeños momentos. En los que su mirada cambiaba. Y entonces yo sentía algo. Una sensación que no podía controlar. Miedo. No quería admitirlo. Porque yo no tenía miedo de casi nadie. Había enfrentado situaciones mucho peores. Había sobrevivido cuando no tenía nada. Había aprendido a engañar antes de que me engañaran. Pero Nina era diferente. Ella no necesitaba gritar. No necesitaba amenazarme. Simplemente estaba allí. Observándome. Y eso era suficiente. Mientras tanto, Tufao no veía nada. Para él, Nina era solamente una persona que había entrado en nuestras vidas. Alguien en quien podía confiar. Y eso me desesperaba. Porque cada vez que él confiaba en ella, yo sentía que perdía un poco más el control. Intenté advertirle. Pero ¿cómo podía explicar lo que yo misma no podía demostrar? No podía decir. Desconfía de ella porque creo que quiere destruirme. Necesitaba una razón. Una prueba. Algo que pudiera utilizar. Y Nina lo sabía. Era inteligente. Demasiado inteligente. Ella nunca me daba exactamente aquello que necesitaba para atacarla. Siempre dejaba una salida. Siempre podía parecer inocente. Y eso me hacía sentir impotente. Yo estaba acostumbrada a ser la persona que controlaba la situación. Ahora era yo quien observaba cada movimiento de otra persona. Y cuanto más intentaba descubrirla, más obsesionada me volvía. Comencé a pensar en ella incluso cuando no estaba cerca. ¿Qué sabía? ¿Qué había descubierto? ¿Quién la había enviado? ¿Qué quería de mí? Y entonces apareció una posibilidad que me aterrorizó. ¿Y si no había venido por casualidad? ¿Y si había vuelto por mí? No quería pensar en aquello. Pero cuanto más la observaba, más sentido tenía. Su llegada. Sus preguntas. Su manera de acercarse. Todo parecía demasiado perfecto. Demasiado calculado. Y entonces comencé a recordar. El pasado. Rita. La niña que había dejado atrás. La niña que había intentado borrar de mi vida. No quería conectar las dos historias. Porque si lo hacía, todo tendría sentido. Y si todo tenía sentido, entonces mi vida estaba en peligro. Una noche me quedé sola. Y por primera vez en mucho tiempo, tuve que enfrentar mis propios recuerdos. Recordé el rostro de aquella niña. Recordé su miedo. Recordé lo que había sucedido. Y comprendí que, por mucho que hubiera intentado olvidarlo, yo nunca había conseguido hacerlo. El pasado estaba allí. Dentro de mí. Esperando. Y quizá por eso Nina me provocaba tanto miedo. Porque había algo en ella que me resultaba familiar. Algo que no podía explicar. Pero también había otra persona que comenzaba a complicar mi vida. Max. Nunca pude confiar completamente en él. ¿Cómo confiar en alguien que conocía todos tus secretos? Max sabía demasiado. Sabía cómo había empezado mi vida. Sabía lo que yo había hecho. Sabía qué cosas me daban miedo. Y sabía que yo dependía de mantener las apariencias. Eso lo convertía en una amenaza. Pero también en alguien de quien no podía simplemente alejarme. Nuestra relación siempre había sido una mezcla peligrosa de deseo, dependencia y miedo. Y mientras yo intentaba proteger mi matrimonio y mi posición dentro de la familia, Max seguía apareciendo como una sombra de mi pasado. Una sombra que podía destruirme. Yo necesitaba mantenerlo cerca. Pero no demasiado. Necesitaba utilizarlo.
Pero no podía permitir que él pensara que tenía poder sobre mí. Y eso era cada vez más difícil. Porque Max también tenía sus propios planes. Y yo comenzaba a sentir que estaba perdiendo el control de demasiadas cosas al mismo tiempo. Nina. Max. Tufao. Mi familia. Mi pasado. Todo comenzaba a acercarse. Y entonces cometí uno de mis mayores errores. Subestimé a Nina. Pensé que todavía podía manipularla. Pensé que, si conseguía acercarla emocionalmente a mí, podría descubrir lo que realmente quería. Pero estaba equivocada. Porque mientras yo intentaba entrar en su cabeza, ella estaba entrando en la mía. Cada conversación me dejaba más inquieta. Cada gesto suyo parecía esconder una segunda intención. Y poco a poco comenzó a suceder algo que yo jamás había imaginado. Empecé a sentir que estaba perdiendo mi propia casa. Mi propio espacio. Mi propia familia. Como si alguien hubiera entrado en mi vida y estuviera ocupando lugares que yo consideraba míos. Y yo no sabía cómo detenerlo. Entonces ocurrió algo que me hizo sospechar todavía más. Había cosas en Nina que no podían ser casualidad. Detalles. Pequeñas reacciones. Cosas que solamente alguien que conociera mi pasado podía saber. Y en aquel momento. Lo comprendí. No tenía una prueba. Pero tenía una certeza. Nina era Rita. La niña había regresado. La niña que yo había intentado olvidar. La niña que ahora estaba viviendo bajo mi techo. Sentí que me faltaba el aire. Porque de repente todo tenía sentido. Su llegada. Su comportamiento. Su mirada. Sus preguntas. Todo. Y entonces entendí algo todavía peor. Ella no había vuelto para reencontrarse conmigo. Había vuelto para vengarse. Y yo conocía perfectamente lo que significaba tener a alguien buscando venganza. La venganza no necesita justicia. Necesita paciencia. Y Nina había tenido años para prepararse. Yo, en cambio, había vivido demasiado tiempo creyendo que mi pasado estaba enterrado. Ahora estaba delante de mí. Sonriendo. Trabajando dentro de mi casa. Cerca de mi marido. Cerca de mis hijos. Cerca de todo lo que yo había conseguido. Y por primera vez tuve una pregunta que no podía responder. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Pero entonces recordé quién era yo. Carmina no había sobrevivido todos aquellos años por ser débil. Había sobrevivido porque sabía anticiparse. Si Nina quería jugar. Yo también sabía jugar. Si ella tenía secretos. Yo encontraría los míos. Si ella quería destruirme. Tendría que destruirme primero. Así que decidí hacer algo. No iba a esperar a que Nina revelara su plan. Iba a descubrirlo. Y si tenía razón. Si realmente era Rita. Entonces tendría que enfrentarme a la niña que había dejado atrás. Pero había algo que todavía no sabía. Mientras yo intentaba descubrir la verdad sobre Nina. Nina ya había comenzado a descubrir la verdad sobre mí. Y no solamente sobre mi pasado. También sobre Max. Sobre mi matrimonio. Sobre los secretos que yo había protegido durante tantos años. Ella estaba juntando las piezas. Una por una. Y cuando finalmente consiguiera unirlas. Yo ya no tendría dónde esconderme. Porque una cosa es tener enemigos. Otra muy diferente. Es tener un enemigo que conoce exactamente dónde están enterrados todos tus secretos. Y Nina conocía el mío. Conocía mi pasado. Conocía mi miedo. Y ahora estaba cada vez más cerca de descubrir algo que podía acabar con toda la vida que yo había construido. El problema era que yo todavía tenía una carta para jugar. Max. Y si quería sobrevivir, iba a necesitarlo. Aunque eso significara despertar una parte de mi pasado que yo había intentado mantener enterrada. Porque la guerra ya no estaba comenzando. La guerra ya estaba dentro de mi casa. Y esta vez, yo no sabía quién iba a salir de ella con vida. Cuando la verdad empezó a destruirme. Hay un momento en la vida en el que ya no puedes distinguir quién está jugando contigo. Yo había pasado años manipulando a los demás. Había aprendido a reconocer sus debilidades. A descubrir qué querían. Qué temían. Que estaban dispuestos a perder. Pero ahora todo había cambiado. Porque por primera vez sentía que alguien conocía mis reglas.
Y estaba jugando mejor que yo. Nina era Rita. Ya no tenía dudas. Aquella niña había regresado. Y ahora estaba dentro de mi casa. Cerca de mi marido. Cerca de mi familia. Cerca de todo aquello que yo había construido. Pero había un problema. No podía simplemente expulsarla. No podía decirle a Tufao quién era. Porque entonces tendría que explicar cómo sabía quién era ella. Tendría que explicar mi pasado. Tendría que abrir una puerta que llevaba años intentando mantener cerrada. Así que hice lo único que podía hacer. Continué sonriendo. Continué fingiendo. Y esperé. Pero por dentro estaba aterrorizada. Cada vez que veía a Nina, recordaba a Rita. Y cada vez que recordaba a Rita, recordaba todo lo que había intentado olvidar. Era como vivir con un fantasma. Solo que aquel fantasma podía hablar. Podía caminar. Podía entrar en mi habitación. Podía sentarse a la mesa con mi familia. Y podía mirarme a los ojos. Lo peor era que ella sabía que yo sabía. No necesitábamos decirlo. Existía algo entre nosotras. Un secreto silencioso. Una guerra que nadie más podía ver. Y cuanto más tiempo pasaba, más peligrosa se volvía. Yo necesitaba descubrir exactamente cuánto sabía. Pero Nina no se dejaba atrapar. Siempre tenía una respuesta. Siempre parecía inocente. Y cada vez que yo intentaba acercarme demasiado, ella retrocedía justo lo suficiente para que pareciera que yo estaba imaginando cosas. Eso me enfurecía. Porque yo estaba acostumbrada a controlar las conversaciones. Ahora era ella quien me hacía dudar de mí misma. Entonces decidí buscar ayuda. Max. Si había alguien que podía descubrir qué estaba haciendo Nina, era él. Max conocía el mundo que yo había intentado esconder. Conocía mis secretos. Conocía mis enemigos. Y sabía cómo moverse cuando las cosas se complicaban. Pero recurrir a Max siempre tenía un precio. Nunca hacía nada solamente por mí. Y yo lo sabía. Cada favor creaba una deuda. Cada secreto compartido le daba más poder sobre mí. Aún así, necesitaba utilizarlo. Le pedí que descubriera qué estaba haciendo Nina. Quién era realmente. Qué quería. Y, sobre todo, qué sabía. Pero cuanto más Max investigaba, más preguntas aparecían. Porque Nina no era una mujer cualquiera. Había pensado en todo. Había construido una nueva identidad. Había regresado preparada. Y eso significaba que no había sido una decisión impulsiva. Había pasado años pensando en mí. Años preparando su regreso. Años imaginando el momento en que volvería a enfrentarme. Y yo había cometido el error de pensar que el tiempo había borrado su dolor. No lo había hecho. El tiempo solamente lo había convertido en venganza. Entonces comencé a preguntarme algo que nunca había querido preguntar. ¿Qué quería realmente Nina? ¿Quería destruirme? ¿Quería recuperar lo que había perdido? ¿Quería que yo sufriera? ¿O quería algo todavía más profundo? Quería saber la verdad. Y la verdad era peligrosa para las dos. Porque si Nina empezaba a hablar, no solamente yo caería. Muchas personas quedarían atrapadas en aquella historia. Tufao. Mi familia. Max. Todos. Y yo no estaba dispuesta a permitirlo. Así que empecé a mover mis piezas. Pero mientras yo pensaba que estaba recuperando el control, Max comenzó a cambiar. Ya no me miraba como antes. Había algo diferente en sus ojos. Algo que me hizo desconfiar. Max había sido muchas cosas para mí. Amante. Cómplice. Socio. Amenaza. Pero nunca había sido alguien completamente leal. Porque Max siempre había tenido una regla. Primero él. Después todos los demás. Y yo conocía demasiado bien esa regla. Por eso nunca debía confiar completamente en él. Pero necesitaba su ayuda. Y esa necesidad me hacía vulnerable. Fue entonces cuando empecé a sentir que mi mundo se estaba cerrando. Nina por un lado. Max por otro. Y Tufao en el centro de todo. Tufao seguía confiando en mí. Y esa confianza comenzó a doler. Porque cuanto más bueno era conmigo, más difícil se hacía justificar algunas de las cosas que yo estaba haciendo. A veces lo miraba dormir. Y me preguntaba si alguna vez había amado realmente a aquel hombre.
No tenía una respuesta sencilla. Porque el amor no siempre aparece de una sola forma. A veces amas a alguien. A veces amas lo que esa persona representa. A veces amas la seguridad que te proporciona. Y a veces amas la vida que construiste a su lado. Quizá yo amaba las tres cosas. O quizá solamente quería creer que las amaba. Nunca fui buena distinguiendo entre amor y necesidad. Y esa confusión me acompañó durante toda mi vida. Mientras tanto, Nina se acercaba cada vez más. Y entonces comenzó a suceder algo que me hizo perder el control. Ella empezó a descubrir mis secretos. Pequeñas cosas. Detalles. Información que no debería conocer. Yo podía sentirlo. Era como si alguien estuviera quitando lentamente las piedras de una pared que había tardado años en construir. Y detrás de aquella pared estaba mi verdadero pasado. Si la pared caía, todo quedaría expuesto. Intenté detenerla. Pero cuanto más intentaba hacerlo, más sospechosa parecía. Si la acusaba, parecía una víctima. Si la atacaba, parecía que yo tenía algo que esconder. Si me quedaba callada, ella ganaba tiempo. Había conseguido algo que casi nadie había conseguido antes. Me había colocado en una situación en la que cualquier movimiento podía perjudicarme. Y entonces comprendí que ya no se trataba solamente de Rita. Se trataba de Nina. La mujer que había creado para enfrentarse conmigo. Y yo empezaba a tener miedo de lo que ella podía convertirse. Porque yo sabía de dónde venía su odio. Yo había ayudado a crearlo. Cada día que pasaba, sentía que el momento del enfrentamiento se acercaba. Y sabía que cuando llegara, no habría manera de fingir. Pero todavía tenía una ventaja. Nina no sabía todo. Había secretos que ni siquiera ella conocía. Secretos sobre Max. Secretos sobre mi vida. Secretos que podían cambiar completamente la manera en que ella veía el pasado. Y mientras ella creía estar descubriendo quién era yo comencé a pensar en cómo utilizar sus propios secretos contra ella. No quería hacerlo. O al menos eso me decía. Pero el miedo vuelve a las personas capaces de cualquier cosa. Y yo estaba aterrorizada. No por lo que Nina pudiera hacerme, sino por lo que yo podía hacerle a ella si me sentía acorralada. Entonces ocurrió algo inesperado. Por primera vez, Nina dejó de esconderse. Me enfrentó. No directamente. No delante de todos. Pero lo suficiente para que yo entendiera el mensaje. Ella sabía. Yo sabía que ella sabía. Y las dos sabíamos que aquel juego ya no podía continuar para siempre. Sentí una mezcla de rabia y miedo. Porque en ese momento comprendí que había perdido algo muy importante. El control. Durante años había conseguido construir una vida donde yo decidía qué verdad conocía cada persona. Ahora ya no. Nina tenía una parte de la verdad. Max tenía otra. Y yo tenía el resto. Pero ninguna de esas personas podía mantener el silencio para siempre. Y entonces llegó el momento en que tuve que tomar una decisión. Podía intentar destruir a Nina. O podía intentar descubrir por qué había regresado realmente. Porque quizás, solo quizás, su objetivo no era exactamente el que yo imaginaba. Quizá no quería solamente venganza. Quizá quería algo que yo misma había olvidado. Algo relacionado con aquella niña que había sido. Algo relacionado con su familia. Con su pasado. Con todo lo que yo había intentado borrar. Pero para descubrirlo, tendría que acercarme todavía más. Y eso era peligroso. Porque cuanto más me acercaba a Nina, más cerca estaba también de mi propia verdad. Y entonces ocurrió algo que cambió completamente el juego. Una verdad sobre Max comenzó a salir a la luz. Y de repente comprendí que el hombre que durante tantos años había sido mi cómplice podía convertirse en mi peor enemigo. Porque Max sabía demasiado. Y ahora había otra persona que también quería utilizarlo. Nina. La guerra que yo había intentado controlar estaba creciendo delante de mis ojos. Y por primera vez entendí que quizá no sería yo quien decidiera cómo terminaba. Había construido mi vida con mentiras. Había utilizado a personas. Había escondido mi pasado. Había hecho todo aquello para nunca volver a sentirme indefensa. Pero ahora todos aquellos secretos estaban regresando al mismo tiempo. Y cada uno de ellos tenía un rostro. Rita. Nina. Max. Tufao. Y yo.
Todos estábamos atrapados en la misma historia. Solo que todavía faltaba descubrir quién iba a pagar el precio más alto. Y yo empezaba a sospechar que sería yo. Porque cuando construyes una vida sobre mentiras, eventualmente llega el día en que las mentiras dejan de protegerte. Y comienzan a perseguirte. Durante años pensé que mi mayor virtud era saber controlar a las personas. Sabía cuándo hablar. Cuándo callar. Cuándo llorar. Cuándo fingir que no entendía. Y, sobre todo, sabía qué decir para que los demás vieran exactamente lo que yo quería que vieran. Pero había una cosa que nunca había entendido. El control solamente funciona mientras los demás creen en tu versión de la verdad. Y la mía estaba empezando a desaparecer. Nina ya no era solamente una amenaza. Era una presencia constante. Una sombra que aparecía en los lugares donde menos la esperaba. Y cuanto más intentaba apartarla de mi vida, más cerca parecía estar. Lo peor era que ya no sabía cuánto sabía. Había momentos en los que la miraba y pensaba. Ella lo sabe todo. Y otros en los que intentaba convencerme de que todavía podía engañarla. Esa incertidumbre me estaba destruyendo. Porque yo necesitaba saber. Necesitaba tener respuestas. Necesitaba controlar la situación. Pero Nina nunca me daba lo que yo necesitaba. Y entonces comprendí algo. Ella no tenía prisa. Yo sí. Ese era su poder. Mientras yo tenía una familia que proteger, una reputación que mantener y secretos que esconder. Ella solamente tenía una cosa que perder. Su venganza. Y una persona que ya lo ha perdido todo puede convertirse en alguien muy peligroso. Yo sabía eso. Porque alguna vez había sido esa persona. Por eso intenté adelantármele. Pero cada movimiento que hacía parecía acercarme todavía más al desastre. Y Max. Max empezó a ser un problema diferente. Durante años había pensado que podía utilizarlo. Pero poco a poco comprendí que él también me estaba utilizando a mí. Tal vez siempre había sido así. Tal vez yo simplemente había preferido no verlo. Con Max nunca existió confianza verdadera. Existía necesidad. Yo necesitaba sus secretos. Él necesitaba los míos. Yo necesitaba su ayuda. Él necesitaba mi posición. Y mientras los dos pudiéramos ganar algo, todo parecía funcionar. Pero cuando las cosas comenzaron a salir mal, esa alianza se convirtió en una amenaza. Max comenzó a comportarse como si supiera que yo estaba perdiendo. Y eso me enfurecía. Porque yo podía soportar muchas cosas. Pero no soportaba sentirme débil. No después de todo lo que había hecho para dejar de serlo. Entonces empecé a cometer errores. Pequeños al principio. Una reacción demasiado fuerte. Una mentira mal construida. Una mirada que alguien podía interpretar de otra manera. Una palabra que no debería haber dicho. El problema de vivir una mentira durante demasiado tiempo es que tienes que recordar exactamente qué versión contaste a cada persona. Y yo ya tenía demasiadas versiones. Una para Tufao. Una para la familia. Una para Max. Una para Nina. Y otra para mí misma. Porque incluso yo había comenzado a creer algunas de mis propias mentiras. Hasta que una verdad me golpeó con una fuerza que no esperaba. Tufao podía descubrirlo todo. ¿Y si él descubría quién era realmente? No sabía qué haría. Ese era uno de mis mayores miedos. No perder el dinero. No perder la casa. No perder mi posición. Perder la mirada de Tufao. Porque, aunque me cueste admitirlo, aquel hombre había conseguido algo que yo no había esperado. Había conseguido que yo quisiera ser una persona mejor. El problema era que querer cambiar no significa saber cómo hacerlo. Yo había pasado demasiado tiempo siendo quien era. Y cuando una persona aprende a sobrevivir de una determinada manera, cambiar puede ser mucho más difícil que continuar haciendo daño. Entonces ocurrió algo que me hizo sentir que todo estaba fuera de control. Nina empezó a ganar espacio dentro de la familia. Cada vez había más personas que confiaban en ella. Cada vez era más difícil presentarla como una amenaza. Porque, desde fuera, parecía perfecta. Y yo empezaba a parecer la mujer desconfiada. La mujer celosa. La mujer que veía enemigos donde no existían. Era una situación insoportable. Porque yo sabía que había una razón para desconfiar. Pero nadie podía verla. Y entonces tuve que enfrentar una de las peores sensaciones que existen. Que nadie te crea. Intenté explicar.
Intenté advertir. Pero cuanto más hablaba, peor parecía. Y Nina permanecía tranquila. Siempre tranquila. Eso me volvía loca. Porque yo sabía que detrás de aquella calma había algo. Una intención. Una estrategia. Una historia que todavía no conocía completamente. Entonces decidí buscar la verdad por mi cuenta. Y cuanto más investigaba, más cosas encontrábamos. Secretos. Mentiras. Conexiones. Personas que podían saber algo. Y poco a poco comprendí que mi pasado no estaba solamente regresando. Estaba siendo reconstruido. Por otras personas. Con otras versiones. Y yo ya no podía controlar cuál de ellas sería la verdadera. Fue entonces cuando cometí un error todavía mayor. Intenté utilizar a Max para resolver el problema. Pero Max ya no era el hombre que yo conocía. Había algo diferente en él. Algo que no podía controlar. Y cuando una persona conoce tus secretos y deja de tener miedo de perderte, se convierte en una amenaza. Max comenzó a jugar su propio juego. Y yo empecé a comprender que quizá había creado un monstruo tan peligroso como yo. Durante años pensé que Max y yo éramos iguales. Dos personas intentando sobrevivir. Dos personas utilizando a los demás. Pero había una diferencia. Yo todavía tenía algo que proteger. Max quería poder. Y eso lo hacía imprevisible. Entonces llegó el momento en que todo comenzó a romperse. Las sospechas aumentaron. Las discusiones se hicieron más frecuentes. La familia empezó a sentir que algo estaba mal. Y yo sentía que cada día tenía menos espacio para respirar. Ya no podía confiar en Nina. Ya no podía confiar completamente en Max. Y no quería que Tufao supiera la verdad. Me estaba quedando sola. Y cuando una persona como yo se siente acorralada, hace cosas desesperadas. Volví a mirar hacia atrás. A mi infancia. A mi pobreza. A todos aquellos momentos en los que había sentido que no tenía poder sobre mi propia vida. Y pensé, ¿de verdad voy a volver a ser esa mujer? No. No podía. Había luchado demasiado. Había perdido demasiado. Había hecho demasiado. No podía permitir que todo hubiera sido inútil. Así que decidí luchar. Pero esta vez ya no estaba luchando por dinero. Ni siquiera por mi matrimonio. Estaba luchando contra la mujer que había creado mi propia vida. Yo misma. Porque Nina me obligaba a recordar quién había sido. Y cada secreto que ella descubría me hacía enfrentar una parte de mí que había intentado enterrar. Por primera vez comprendí que quizá mi mayor enemigo no era Nina. Era el miedo. El miedo de volver a ser nadie. El miedo de perderlo todo. El miedo de que todos descubrieran que la mujer que parecía tener una vida perfecta había construido aquella vida sobre decisiones terribles. Y entonces llegó el momento que cambió completamente nuestra relación. Nina dejó de actuar como si no supiera. Y yo dejé de actuar como si no entendiera. Nos miramos. Y, aunque ninguna de las dos dijo la verdad en voz alta, ambas sabíamos. Rita había vuelto. Y yo era la razón. A partir de ese momento, ya no existía ninguna posibilidad de paz. Porque yo sabía lo que ella quería. Y ella sabía lo que yo era capaz de hacer para impedirlo. La guerra había dejado de ser silenciosa. Ahora tenía un objetivo. Yo quería proteger mi vida. Ella quería destruir la mujer que yo había construido. Y en medio de todo estaba Tufao. El hombre que todavía creía que podía confiar en mí. Ese fue el momento en que comprendí que, tarde o temprano, tendría que elegir. Seguir escondiendo la verdad. O enfrentar las consecuencias. Y yo elegí esconderla. Una vez más. Porque así era yo. Cuando tenía miedo, mentía. Cuando estaba acorralada, atacaba. Y cuando pensaba que iba a perderlo todo, hacía cualquier cosa para sobrevivir. Pero esta vez había algo diferente. Ya no estaba luchando contra una niña. Estaba luchando contra una mujer que había tenido años para prepararse. Y mientras yo intentaba protegerme de Nina, ella estaba preparando el golpe que finalmente iba a derrumbar mi mundo. Todavía no sabía cuándo ocurriría. Ni cómo. Pero lo sentía. La verdad estaba cada vez más cerca. Y cuando finalmente saliera a la luz, no habría mentira suficientemente grande para esconderla.